Muy buenos días, buenas tardes, Hola. queridos que nos están viendo. Pues yo soy Anna Shoyom, quizás ya me conocéis de estas charlas vibrantes que hacemos con la Asociación Española de TRE. Y os quiero presentar hoy a Antonio Varona, que es un Hola. facilitador de TRE. Y aparte de esto, es profesor de dicción y expresión oral en arte dramático, que Ajá. cree que es una profesión súper interesante. Y me gustaría que nos presentas un poquito quién eres tú, Antonio, y cómo viene esta profesión tuya. Pues sí, llegué al TR precisamente a través del trabajo con la voz y la palabra. eh, desde la voz y la palabra utilizada artísticamente para la actuación en, en el teatro o bien en el cine o en cualquier medio en el que se utilice la palabra artística. Y primero, por supuesto, fue un viaje personal, íntimo, en relación con las resistencias. Bueno, la voz transmite todo lo que nos pasa en el cuerpo, en las emociones, incluso en la mente. Y ahí aparecen resistencias a muchos niveles, a nivel respiración, a nivel del uso de la propia voz en la laringe y bueno, del uso del lenguaje. Y tanto con la voz expresamos tantas cosas, ¿no? Con un susurrito, con un grito. ¿De dónde viene este grito, ¿no? Con que estamos Ajá. trabajando, ¿no? Tú también tienes experiencia en actuar, ¿no? Como Sí, actor. primero fui actor, básicamente en el teatro, y después comencé con la didáctica de la voz y de la palabra. Y finalmente acabé en arte dramático y muy centrado en el uso de la palabra artística. También la voz, pero sobre todo la palabra artística. Y últimamente, a partir del trabajo con el sistema nervioso autónomo, ayudando a reducir esas resistencias de las que antes hablaba, Sí. y que hacen que limitan la permeabilidad del cuerpo del actor para acercarse a la palabra o a un personaje o a las situaciones. No sé si tú te has dado cuenta, quizás en tu profesión o trabajando con gente, que a veces cuando tenemos estrés nos va la voz. A mí me pasa a menudo, ¿no? Cuando tengo un nudo en mi estómago, ahí también la voz va como cerrándose, ¿no? Yo creo que es debido al estrés, porque pasa cuando hay mucho estrés alrededor. Sí, distinguimos muy bien entre dos usos de la voz eh, en artes. Y una es la voz ordinaria y la palabra ordinaria, la que utilizamos habitualmente, que en cierto modo es la que estamos empleando ahora mismo, y la voz y la palabra que utilizamos artísticamente en el escenario, que es bastante diferente. Claro, para un uso profesional, como en tantos casos, hace falta un entrenamiento profesional y un trabajo profesional y un control técnico. Para Y eso proyectar requiere, la voz, ¿no? claro, Que sale del diafragma, que ahí contribuyen muchas cosas también. efectivamente. Y ese propio proceso de entrenamiento aporta esa seguridad y ese control que hace que podamos manejar la voz como una herramienta de trabajo de manera artística y controlada. Claro, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, como decía antes, va a afectar a la voz y el estrés es lo primero, porque, claro, cuando nos ponemos frente a un público, inmediatamente, oh, me están mirando. Sí, estoy visible, ¿no? Es como, uy, Eh, es- es un aspecto muy interesante porque estamos absolutamente expuestos y esto a nuestra parte animal no le gusta mucho, no le gusta nada. Entonces empieza a desarrollar estrategias para salir de ahí. Comenzamos a movernos, la voz empieza a temblar. Y exacto. la particularidad de los actores y actrices es que en ese terreno es donde están más a gusto. Mm, exacto. Entonces se convierte en un juego y hay un proceso de elaboración artística que permite
Manejar todos esos recursos y también la palabra de manera que sea como, por así decirlo, muy eficaz, que vaya como un dardo a las emociones y al público, que mueva las emociones. Wow. Entonces, claro, en la vida diaria lo hacemos espontáneamente, de manera natural, ¿sí? Sí, Y lo hacemos muy eficazmente. Y en el escenario, en la escena, hay un proceso de elaboración, una depuración para hacerlo mucho más incisivo, mucho más preciso, mucho más elaborado, de manera que, como solemos decir, golpee más duro al espectador, wow. más Es, fuerte. es súper, súper interesante. ¿Y Y cómo? eso se hace con un trabajo, bueno, es una disciplina y Sí, requiere, claro, imagino, mucha con mucha conciencia práctica también, mucha para conciencia escribir. corporal. Mm, Totalmente, es el primer punto, la conciencia de lo que hacemos para escribir en la parte autónoma y después olvidarse de toda esa conciencia. Y wow, cuando se está actuando, responder instintivamente en el instante, en el momento, a lo que está exacto. ocurriendo, pero con toda esa técnica detrás, sustentando, ¿no? El trabajo. Sí, Y sí, por eso es claro. muy diferente a la cotidianidad, aunque aparentemente es cotidiano. Debe el trabajo parte de la organicidad y la naturalidad, con lo cual, aunque todo esté muy preparado, parece que es muy espontáneo y muy natural y muy Ahí está la maestría, ¿no? sí, Maestría, que algo que es súper difícil parece ser muy simple y salir naturalmente del cuerpo. Y exacto, eso es convertirlo como algo, algo que se puede procesar el sistema nervioso chinchan, ¿no? Como, exacto. Responder en el momento a los estímulos y hacerlo artísticamente, claro, porque en la vida cotidianamente no lo hacemos así. no. ¿Y cómo conecta todo esto con esta técnica de liberar tensiones, estrés y traumas con la técnica del doctor David Berseli? Pues muchísimo. Primero porque, bueno, trabajo con jóvenes, con estudiantes y fundamentalmente, y a veces cuando trabajamos con las técnicas de actuación o el canto, técnicas de danza, em, ensayamos y entrenamos técnicas bastante específicas y a veces nos olvidamos de que, por el desarrollo técnico, de que detrás siempre hay una persona y esa persona tiene una historia Mm. y bueno, bien sabemos que todos llevamos acumulado una Sí, compleja historia, muchas veces con traumas, historias muy particulares. Todo eso genera em, con frecuencia pautas de resistencia, digamos que dificulta la permeabilidad, permeabilidad a las técnicas, permeabilidad a los personajes, permeabilidad a reaccionar en el momento con esa frescura de reaccionar a lo que está ocurriendo, claro, permeabilidad porque hay mucha memoria en el cuerpo, ¿no? Muchas claro, veces toda esta memoria no es consciente, está ahí en el tacto, en los olores, en los correcto. sabores, lo que como estímulos despiertan algo que ni sabemos qué es, pero quedamos completamente cerrados a contribuir con nosotros mismos. Exacto. Por una parte es muy valioso porque son vivencias únicas, cada persona tiene las suyas, tiene sus tensiones, su sistema de creencias, pero por otro lado es un foco de resistencia ante, digamos que el actor debe desaparecer o integrarse en su personaje. Bueno, Sí, es bastante habitual, ¿no? sí, sí. Y cuando hay resistencias estamos viendo con frecuencia más al actor o a la actriz que al personaje o a la situación. Y también últimamente se está hablando mucho del estrés postdramático, Sí, es sí, decir, sí. el actor está poniendo sus emociones, está poniendo su cuerpo, su sistema nervioso, está ofreciéndose a otras, a otras personas, que serían los personajes, a otro ser vivo, ¿sí? Sí, exacto. Por ejemplo, un buen ejemplo, creo que ha sido producido por Netflix, la historia de un matrimonio, si lo has visto con Scarlett Johansson, que ganó el Oscar creo el año Mm, pasado, hace 2 años, y el actor se llamó, ujú, no lo recuerdo ahora. pues su pareja de actor, Sí, que ahora me vendrá el nombre,
pero él pasó por un divorcio muy difícil en su vida y entonces eso le ayudó mucho a la hora de actuar, ¿no? Porque esta historia sí que se va sobre un divorcio de Ajá. una pareja que se quería mucho. Entonces, Sí, lo recuerdo de la película. muchas veces las memorias vividas deben ayudar a los actores para Sí, es plasmar mejor los caracteres con quienes están trabajando. así es. Y es contradictorio porque em, a la vez puede ser sanador y también puede ser retraumatizante y doloroso. Exacto, exacto. ¿Y cómo descubriste la técnica de TR? ¿Cómo llegó a tu vida esta técnica? Pues a través de un colega, Juan Carlos Garayzábal, que igualmente trabaja con la voz. En aquel momento trabajaba con el TRE y hablamos y los planteamientos me interesaron personalmente. Entonces ni siquiera era a nivel profesional, a nivel más personal, Sí, por ti mismo, ¿no? como actor. Y precisamente lo que comentaba, había en mí resistencias que tenía bastante claro que venían del propio sistema nervioso y que afectaban a la concentración y al desempeño, y al control del desempeño artístico e incluso a la voz. Y Claro. bueno, decidí probar y a la segunda sesión ya sabía que por ahí había un camino a largo plazo, ¿Qué muy has rápido. experimentado? ¿Qué te llegó a través de esta experiencia física? Fíjate, un camino a largo plazo. Cambios muy importantes, eh, no solo a corto plazo, sino también y fundamentalmente a medio y largo plazo, precisamente en el funcionamiento del sistema nervioso. Em, a veces hablamos de esa reestructuración, de esa especie de reconstrucción, y pasó un tiempo de trabajo con el TRE, de trabajo personal, Exacto, y me exacto. sorprendió comentarios de algunos compañeros de trabajo y dijeron: "¿Qué pasa? Tienes la cara diferente, Wow. está pasando algo". Muy Y cuando fuerte. hablé de TRE dijeron: "Pues te está cambiando". Y yo también lo notaba, lo Lo percibía. notaste. ¿Qué Sí, era si había una sensación física que realmente te mantuvo en este camino de trabajar con el TR? Si podrías dar palabras a una sensación sí, física que te llegó, ¿qué em, sería? para empezar, yo sí tenía una reflexión precisamente como actor sobre, y lo comentabas antes, sobre la película, Historia de un matrimonio. Sí, es Sí tenía Adam Driver, el actor. Sí, ya mismo. sí tenía una conciencia bastante clara, ¿no? De cuál era mi historia en ese nivel y de lo que yo llevaba escrito y de las consecuencias que eso tenía. Y había experimentado con muy diversas técnicas para trabajar ese aspecto de forma que esas resistencias pues cada vez fuesen reduciéndose. Y ahí fue donde llegó el TRE y tuvo un doble efecto. Por un lado, hizo mucho más clara la identificación de qué es lo que había determinado esa construcción del sistema nervioso, esa historia acumulada, y, y por otra parte también evidenciaba cambios muy sustanciales, como decía, a medio y largo plazo, ah, y que tenían una respuesta in- día a día, inmediata, palpable, en el trabajo, Wow, sobre todo a nivel de eh, también físico, físico sentido y físico en el desempeño, con la respiración, que es fundamental para la voz y la palabra. Em, claro, ahí hay una relación muy estrecha de diafragma, nervio vago, y ahí total. comenzaron a producirse cambios, sí,
tenía una pauta respiratoria bastante agitada, a la que se superponía además el entrenamiento de la voz, un entrenamiento intensivo, y ahí había un equilibrio, como dos distintas capas entre lo que los músculos llevaban de historia personal y lo que los músculos habían acumulado en el entrenamiento como actor. claro. Y el TRE equilibró todo eso, Wow, hizo que todo eso se equilibrase. qué Y bello. esto determinaba una mucha mayor confianza en el trabajo, asimilar también de manera más, am, más digamos, tranquila y segura las propias capacidades, saber hasta dónde se llega, porque también está el tema de la exigencia, es un trabajo, por la exposición es muy exigente y siempre estamos como pidiéndonos más. Sí, eso es así. Y Y de que, esta manera, pues conseguí equilibrar la exigencia, el desempeño y la propia actividad muscular. Y finalmente, como herramienta muy útil eh, en diversos aspectos que tenían que ver con la voz y con el trabajo de la actuación. y eso es lo que al final te llevó a la decisión de convertirte en, Sí, en hubo, provider. hubo un momento en que tenía las herramientas y había contrastado su utilidad y hice pruebas, pero en realidad no estaba autorizado para trabajar con otros, sino conmigo mismo. Y decidí que esto podía entrar o que por lo menos merecía la pena probar y experimentar la utilidad del TRE dentro de las herramientas o del cajón de herramientas, de posibles herramientas en el entrenamiento del actor. Fantástico. Y eso es lo que me hizo dar el paso. Dije, bueno, tengo que formarme y así lo hice. ¿Y qué te ofreció esta formación? Que Un mapa del territorio, esto sería lo importante. un mapa del Aparte de la territorio, práctica sí, personal, un mapa del territorio. Cuando se sabe por qué pasan las cosas y se tiene un mapa exacto, del territorio, las técnicas se entienden mejor, se entienden muy bien cómo funcionan y además nos permite incluso crear herramientas. Es decir, dar un paso más allá cuando sabemos lo que estamos haciendo y por qué, cuando tenemos un mapa. exacto, Y esto exacto. fue muy importante cuando llegó el esquema, sobre todo en este caso eh, todos los conceptos asociados a la teoría polivagal. Sí, Entendí muchas cosas del comportamiento escénico y de lo que estaba pasando físicamente a algunos alumnos con más dificultades para el aprendizaje cuando trabajaban en el escenario. Entonces me di cuenta de que los problemas no estaban quizá en la voz, sino en el propio sistema nervioso y la historia personal. Y mm, eh, esas herramientas de ese mapa conceptual me lo aportó el TRI y abrió un camino para incluso a partir de ahí abrir nuevas perspectivas técnicas, es decir, abrir caminos, pero teniendo muy claro ya el esquema. eso es Y maravilloso. ¿Llegaste a trabajar con estas personas? sí, de hecho, bueno, cuando uno lleva mucho tiempo, son muchos años trabajando en una institución con la voz y la palabra, donde hay unos programas bastante estables que son muy eficaces, pero también son estables, fijos. eh, a través del TRE y de la teoría polivagal se abrió una nueva perspectiva que permitía ayudar y desarrollar herramientas para ayudar a algunos alumnos cuyas dificultades no provenían tanto de la técnica en sí, sino
de la historia las personal. resistencias de su cuerpo y su sistema nervioso a la técnica. Resistencia del cuerpo. Me encanta que dices esto, porque realmente muchas veces la conciencia del día a día quiere algo, pero el cuerpo está resistiendo y Y muchas dice no, veces no sabemos por qué, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo dice no, como dice el doctor Gabor Mate en su libro, cuando el cuerpo dice no, pues el cuerpo está gritando, gritando y gritando con una voz que exacto, habla de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que las técnicas y las herramientas que nos ayudan a aproximarse, a reconocer esos patrones dentro de nosotros, como por ejemplo la técnica de TRE, y también ayudar a los demás de reconocer en sí mismos estos patrones y poder ofrecer acompañamiento y herramienta de dejar ir, de abrir, de aflojar, ¿no? Esta tensión, porque donde hay memorias dolorosas, no reconocidas o algo que no queremos sí, sentir, siempre queda como muy atrapado algo en el cuerpo. Entonces, sí, exacto, mi entendimiento ahora es que cuando podemos ayudar que fluye lo que hay sin tener la necesidad de pararlo, sin tener la necesidad de no sentirlo, entonces ahí sí que podemos liberar muchas cosas. ¿Cómo lo exacto, ves esto? exacto. Sí, precisamente, mira, cuando trabajamos con técnicas en concretas en instituciones son, en inglés subjects, son una especie de compartimentos separados donde se trabajan diversas técnicas que al final confluyen en el escenario, Ujú. pero que por el sistema hace que estén, digamos, compartimentadas. Esto les Como, hace, como partes distintas. exacto. Esto les hace muy eficaces, pero también hace que tendamos a trabajar muy específicamente con técnicas. Y debe ser así. Pero nos lleva a olvidarnos de la persona que está detrás y de su historia con demasiada frecuencia. Es decir, la visión Exacto. integral de la persona. Sí, Eh, y que todo su sistema es una exacto, unidad, ¿no? Una unidad biopsicosocial. ¿No? No se exacto. puede separar tanto el alma o la conciencia Lo has del cuerpo. formulado muy bien. Lo has formulado Mm, perfectamente. Entonces yo estaba trabajando con los alumnos a veces en el aula y unos estaban actuando y otros pues observan, miran, porque todos a la vez pues no pueden hacer los ejercicios, a veces sí, a veces no. Y observaba alumnos que se sentaban con am, o quizá las manos en la cara o todo el tiempo tocándose el pelo, recogidos, la cabeza adelantada, hechos toda la musculatura frontal encogida. sí o sí, ¿no? Poniéndose pequeño. Exacto, o las piernas recogidas sobre el pecho, Ah, sí. efectivamente, o con ah, un bolígrafo, un lapicero ahí todo el tiempo, ñam, 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 ñam. O, Mordiendo, sí, sí. o, mm, o con movimientos repetitivos. Sí, sí, con las eh, piernas, sobre todo. y una vez estábamos en el teatro, haciendo un ejercicio en el teatro que tenemos, y había una alumna sentada en las butacas, al lado del pasillo, con las piernas cruzadas, y pasó una hora así, con la pierna, pum, 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 con el pie, una hora Wow. seguida. Y cuando acabó la sesión, en mi inconsciente estaba ahí en, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Sí. Y ahí dije, aquí pasan cosas que no entiendo. Y precisamente este mapa del que hablaba a través del TRI y la teoría polivagal me dio acceso a ver qué estaba pasando ahí y a plantear soluciones que el propio sistema o la administración educativa no tiene previsto, no sabe qué hacer con ello. No. Y planteé una asignatura optativa em, que se llamó neuromodulación para trabajar con el sistema nervioso autónomo, la Wow, eso voz. es fantástico. am, bueno, fue así como muy, bueno, hablé en mi departamento, yo veo esto y no sabía qué iba a pasar. Creo que deberíamos hacer algo, tengo esta idea, eh, no sabía muy bien cómo iba a ser recogido aquello y
Estuvo muy bien porque todo el mundo dijo, sí, hace mucha falta. Fue Muy como bien. unánime, todo el mundo lo veía, pero nadie hablaba de ello, ¿no? Es como el elefante en la sala Sí, y sí, nadie sí. habla, Que queremos apartarlo, pero no se desaparece. Está ahí. y nadie puede hablar de ello, ¿no? Entonces fue la asignatura optativa hace 5 años ya, fue 4 años, fue aprobada y desde entonces está siendo una experiencia maravillosa, apasionante, am, y, y además se ha hecho popular. Hombre, si la gente empieza a sentir bien, pues eso sí. Y Y ahora lo que el siguiente planteamiento es abrirla para que durante un periodo venga quien quiera, no solo alumnos, sino también profesores, alumnos que no se han matriculado, es algo abierto para todo el mundo, por lo menos durante un periodo. Y ahí y hemos en este, tenido experiencias maravillosas, entonces, ¿trabajas realmente con el grupo o más individual en este las dos cosas. asignatura? Las Las dos dos cosas. cosas. Es decir, lo que trabajamos es primero con la postura, que es algo fundamental para la voz. Segundo, con técnicas de meditación. Eh, Mm, el alumno trabaja con aspectos relacionados con la organización de su trabajo, con em, el reconocimiento de sus propios procesos mentales, la observación de lo que pasa en las emociones y en la mente. Trabajamos con conciencia. la voz y con el TRE, que está un poco en el centro, integrando todos estos aspectos. Hay Wow. un aspecto que tiene mucho que ver con el neurofeedback, o sea, la percepción de lo que está pasando en el propio sistema nervioso. Lo hacemos sin aparatos, a través del TRE y otras técnicas. Y también tiene mucho que ver con el coaching. Y Entonces, tanto. trabajamos a nivel grupal y al final de las sesiones siempre reservamos un periodo de entre 30 y 40 minutos para hacer un trabajo individual con una sola persona. De manera Es muy complejo, enfocado muy desde el complejo. TRE y el coaching. Y Y claro, son herramientas que quedan por la vida, ¿no? Porque también el TRE, quien lo aprenda a utilizarlo con seguridad, con exacto. autoseguridad, se puede autoaplicar toda la vida. Entonces, eso lo trabajamos a partir de la cuarta, quinta sesión. Es parte de su trabajo, de su práctica personal, hacer sesiones de TRE y eh, lo vinculamos al trabajo vocal de una manera bastante particular que tiene mucho que ver con el coaching mm, vocal y también técnicas de logopedia y artísticas, o sea, de aplicación artística, de manera que, por ejemplo, la actriz o el actor interpretan, por ejemplo, una canción, Ujú. después hacen su sesión de TRE y después volvemos a la canción para ver los cambios y las diferencias. Todo Mm, el sistema cambia. Esto ya lo tenemos bien experimentado. Son, bueno, digamos, cambios físicos y emocionales que dan sobre todo mucha mayor permeabilidad, mm. mucha mayor apertura a los cambios, receptividad para integrar los cambios, mucha mayor sensibilidad para la parte artística que tiene que ver con las emociones y con la comunicación, Mm, también con la percepción del sonido, de la propia mm. voz. Y tanto, y tanto. Con lo cual, esos cambios que se proponen, que en el trabajo artístico a veces son muy directivos, porque también hay que organizar el material artístico, es decir, ahora haces esto, haces lo otro, pones, quitas, que tienen que ver con la técnica, Sí, sí. se hacen mucho más fluidos y expresivos también, igualmente expresivos. Qué Y bueno. hemos tenido momentos fantásticos en lo artístico, es decir, en el trabajo artístico, momentos de comunicación artística que
facilitados, digamos, o que hemos llegado ahí a través de todo este proceso, interesantísimos. Sí, sí, Eh, en el futuro la idea es poder estructurarlo en un proceso, organizarlo. Esto siempre da un poco de miedo, organizar. A veces parece que es ah, congelar o liofilizar el material. Pero claro, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad establecer procesos lógicos de trabajo que tengan una justificación y una estructura, porque de esa manera pueden servir a otros, se pueden compartir y generalizar. Es decir, Mm, eh, eso es muy en mi buena idea. opinión, el trabajo artístico no puede ser algo sectario, secreto, es mi secreto, es mío. Tendríamos que elaborar procesos que se puedan transmitir, comunicar y que sirvan a los demás. Exacto, exacto. Y esa es Eso un poco dices muy la bien. idea ahora mismo, investigar para aportar una herramienta que en el futuro pueda servir a otros. Qué bueno. Yo lo apoyo 100%. Es un trabajo fantástico y sobre todo si hay grupos que practican juntos al TRE, pues ahí los sistemas nerviosos sincronizan, ¿no? Entonces hay como un mejor rendimiento juntos, un mejor rendimiento grupal, la cohesión es mucho mejor, la coherencia también. Entonces hay muchos, Totalmente. digamos, efectos secundarios para un equipo, para un teatro, para personas que Claro, trabajan es que con trabajo es un artístico, que es trabajo en equipo. como, exacto, exacto. Nuestro Es trabajo es como un cómo trabajo podemos en equipo. sintonizar, ¿no? Todo el campo juntos, que es una maravilla. Eso es. ¿Qué, Eso es qué, una qué es, una clave. sí, en tu El, opinión, de tu experiencia, Antonio, cuál es la cosa más importante que te gustaría destacar o subrayar de la técnica de TR? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? uf, son muchas cosas, son muchas cosas. Eh, el crecimiento, la mejora de la persona como clave, el crecimiento y la mejora de la persona. Sobre todo el crecimiento en coherencia consigo misma. Esto es un aspecto fundamental. Eso, la coherencia Últimamente, consigo mismo es maravillosa. últimamente todos sabemos que hay muchas dificultades, sobre todo a raíz de la pandemia que ha reactivado pues las personas que tenían dificultades a lo mejor con el sistema nervioso, problemas psicológicos, todo esto se ha reactivado y potenciado. Ahora Exacto. mismo se está poniendo en el centro de los debates. em, por ejemplo, en prensa está surgiendo cómo los sindicatos están pidiendo a las administraciones educativas que presten atención a estos problemas y den respuesta inmediata, porque todo lo que ha pasado en la pandemia es ahora cuando empieza a aflorar. Y creo que ahí el TRE tiene un papel importante precisamente por esto, porque primero están las personas, Exacto. primero están las personas. En este sentido hay como dos planos, y en el TRE siempre uno más a corto plazo. eh, Hace poco una, ah, un alumno en la asignatura decía, bueno, esta experiencia ha sido como pasarme la noche entera haciendo el amor y tener muchos orgasmos. Muy Y bien. Fantástico. decía, claro, es fantástico, genial. Bueno, y después Ese, a eso también largo plazo, ayuda. ¿qué, no? ¿Qué va a Claro. pasar a largo plazo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos estructurarlo y cómo podemos utilizarlo o integrarlo en nuestra práctica? Y eso es lo que intentamos hacer, que lo integren en su práctica habitual, tanto para prepararse para el trabajo como después. Y lo relaciono con este concepto de estrés postdramático, que Exacto. lo escuché hace poco, hace un par de semanas, y que significa que los actores dan sus emociones, su cuerpo, a un personaje o su propia historia, como en el ejemplo que ponías antes de la película Historia de un Sí, matrimonio, sí, pero eso después tiene que cerrarse, porque si exacto. no el actor se lo lleva a su casa
exacto. y ahí salen cosas tremendas, incluso personales. ¿Y qué pasa después con esto? ¿Qué hacemos con ello? Sí, sí. No se puede quedar ahí dando vueltas. Se necesita quitárselo después, ¿no? Como una ropa, digamos, que eso Efectivamente. queda fuera y queda para limpiar. El actor tiene que quitarse el traje y lavar el sudor y limpiar el traje en la lavandería. Exacto. Y ahí el TR creo que tiene también un papel importante y que tendrá un futuro en la técnica del actor, Pues seguro. ojalá que sea así y si hay alguien que trabaja con actores y está viendo esta charla, pues os invito que pongáis en contacto con nosotros, con Antonio, con la Asociación Española de TRE o conmigo. Estamos aquí para ayudar que todos conozcan a esta técnica. Muchísimas gracias, Gracias a Antonio, ti. por esta charla vibrante y gracias a todos que estuvisteis aquí con nosotros mirando esta charla. Hasta la próxima. Chao, Hasta un abrazo.